¿Se va a escuchar? Ok. Me avisa. Pues antes de entrar a la transmisión en vivo, pues buenas tardes, como ya les decía, para mí es un privilegio muy grande el poder estar compartiendo este domingo, el Día del Señor, con ustedes, la exposición de la palabra, y quiero agradecer primeramente al Señor por darme esta oportunidad, también al pastor Héctor Pineda por tener la confianza junto pues al hermano Tomás y otros líderes de esta hermosa congregación para poder estar esta tarde con todos ustedes. Como el hermano Tomás lo decía, pues el amor que nos tenemos como iglesia y como servidor de Cristo es mutuo. Y es una historia que ya van varios años en esta bonita relación. Primeramente al hermano Tomás desde que empezó esta iglesia, después fuimos creando una bonita amistad con el pastor Héctor y pues el pastor me dijo, me confió que les diera este mensaje, les manda saludos, los extraña y espera verlos pronto. Él pues ha estado también en la tarea y el privilegio de poder exponer la palabra del Señor en este día y hemos estado orando por él para que Cristo sea glorificado a través de la predicación que él estuvo llevando a cabo 2 veces en esta mañana de domingo. Ahora nos toca a nosotros entonces recibir la palabra del Señor y le voy a pedir, por favor, que si usted puede abrir su Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Muy bien, hoy sí. Primera carta de Juan, capítulo 1, ¿sabe qué? Es más, vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos de esta carta. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Cuando ya lo tenga, por favor, si es tan amable, me indica con un amén. Y si ya lo tenemos, iglesia, por temor, por honor y reverencia a la palabra, le voy a pedir, por favor, que si no tiene ningún impedimento físico, pueda ponerse en pie. ¿Lo tenemos, iglesia? La palabra del Señor, yo voy a leer para ustedes. Ustedes me siguen con su vista, por favor. La leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oramos. Señor, te pedimos que en este momento en el cual procedemos a meditar en tu palabra,
que sea tu Espíritu Santo ayudando al predicador en esta tarde para que pueda guiar a tu pueblo a las Escrituras, para que el mensaje que va a salir de estos labios que son indignos y que no merecen pronunciar las buenas nuevas de salvación, pero que a ti te ha placido, Señor, usarlo en esta tarde, pueda llevar gloria a Cristo, pueda exaltar, Señor, el nombre de tu Evangelio y pueda honrar tu palabra. Que tu Espíritu Santo ilumine al predicador, pero que sea de edificación a tu pueblo y que lo que vamos a recibir esta tarde lo podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El tema para el sermón de esta tarde es andando en la luz. O podríamos decir que también le podemos llamar caminando en la luz. Y a manera de introducción solamente déjeme darle algunos datos que es necesario que nosotros tengamos presentes al momento de estar leyendo esta carta, o por lo menos, como es el caso de nosotros en esta tarde, el capítulo 1. Y es que el autor de esta carta, a lo largo de la historia de la iglesia, se le ha otorgado la autoría al apóstol Juan. ¿En qué año se escribió esta carta? Esta carta se escribió alrededor del año 95 después de Cristo. ¿Y a quiénes iba dirigida esta carta? Bueno, pues no era dirigida a una iglesia en específico, pero sí sabemos por parte también de la historia de la iglesia que al momento de escribir esta carta el apóstol Juan lo está haciendo desde Éfeso y la está escribiendo para todas las iglesias que conforman Asia Menor. Entonces, uno de los motivos por los cuales el apóstol, inspirado por medio del Espíritu Santo, escribió esta carta, y el de los más importantes, es que se habían infiltrado algunas corrientes distintas con filosofía pagana, con creencias seculares a la iglesia. Entonces, la preocupación del apóstol, tal cual ustedes han empezado a ver en Gálatas, que por cierto estuvo el pastor Héctor predicando, no hay otro evangelio el domingo anterior. Esa es la misma razón de Juan de escribir esta carta, pero una carta donde no hay media tinta. Una carta donde o es blanco o es negro, o eres creyente o no eres creyente, o crees en el Señor o con tus hechos tú no crees en el Señor. Ese era uno de los motivos más importantes. ¿Por qué? Porque habían dos grupos de personas que se habían infiltrado dentro de la iglesia. Y esos dos grupos de personas, uno de ellos eran los docetistas, que a esta corriente se le conoce como docetismo, y otro grupo infiltrado dentro de la iglesia del Señor era el gnosticismo, que los gnósticos, ustedes vieron Colosenses, ¿verdad? Cuando ustedes estudiaron Colosenses, el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los Colosenses porque precisamente ahí se estaba ya originando esta corriente. Entonces, para estos dos primeros siglos de la iglesia, estos grupos estaban creciendo y estaban tomando presencia dentro de las iglesias del Señor. Entonces, Juan tiene que escribir esta carta para que haya un éxodo y poder limpiar la iglesia y al mismo tiempo hacerle una advertencia a los cristianos que están ahí para que no crean, como se está predicando la serie expositiva aquí, no hay otro evangelio. Este es el único y verdadero evangelio, el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes eran los docetistas? Se preguntará usted. Los docetistas eran un conjunto de personas, como les dije, que tenían unos pensamientos distintos a la fe del Señor. Y ellos pensaban
que Jesucristo solamente había sido una especie de espíritu, una especie de fantasma, que lo que Él había atravesado y la muerte vicaria que se cumple en la cruz del Calvario, para ellos no tenía validez. Y eso era lo que se estaba infiltrando. Esa creencia es la que se estaba predicando de cierta manera dentro de las iglesias de Asia Menor y dentro de la iglesia de Éfeso también, donde estaba el apóstol Juan. Y por otro lado, nosotros tenemos a los gnósticos. Y los gnósticos decían que no era suficiente la fe en Cristo para poder obtener la salvación, que ellos tenían una revelación especial. ¿Se da cuenta? ¿No se le hace familiar eso a lo que se vive en muchas iglesias el día de hoy? Dios me dijo, tuve una visión. Eso no es de estos días. Eso viene desde los principios de la iglesia del Señor, para que usted vea cómo los ataques del enemigo siempre han estado en contra de la fe, en contra del pueblo del Señor, en contra de la iglesia del Señor. Eso no es nada nuevo, pero las instrucciones, así como el ataque no es nuevo, las instrucciones no son nuevas, son las mismas y son desde el principio de los tiempos. Eso nos lleva entonces a que podamos entrar en los primeros 5 versículos y poder meditar en este tema para esta tarde. Ahora, mire lo que le está diciendo el apóstol Juan a la iglesia. Acompáñenme a los primeros versículos del primer capítulo de la primera carta de Juan. Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, dice en el versículo 2, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Luego dice en el 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta? Él está diciendo lo que era desde el principio. El apóstol no se está inventando nada. El apóstol no está teniendo una revelación nueva en ese momento. Él está diciendo lo que era desde el principio y palparon, dice después, nuestras manos tocante al verbo de vida. Él está diciendo, yo estuve allí. Yo estuve con el maestro, yo pude ver cómo él enseñaba. Yo escuché sus enseñanzas. Yo fui discipulado por Jesucristo. ¿Y cómo es posible que ahora entonces, después que nosotros hemos sido encomendados con la tarea de predicar el Evangelio de salvación, ustedes se estén desviando de la verdad? Ustedes estén prestando sus oídos para algo que está creciendo en estos momentos, para doctrinas que son de hombres, pero no la doctrina que es inspirada por el Espíritu Santo, no la doctrina que ha sido enseñada por el mismo Jesucristo. Eso les está diciendo Juan. Si usted me acompaña al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, de los versículos 1 al 5, nosotros encontramos esto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice el versículo 3, fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en el versículo 14, más adelante, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, aquí está dando la explicación que nosotros encontramos también en la primera carta de Juan. Primero le está diciendo, esta doctrina no es de hombres, esta doctrina es del Señor Jesucristo, esta doctrina procede del Padre, pero lo que nosotros estamos enseñando, lo que nosotros hemos visto, que es el verbo de vida, ese verbo de vida ha sido desde el principio. Es lo que nosotros estamos leyendo acá. En el principio, ¿quién era? Dice ahí, iglesia. Era el verbo. Era el mismo Jesucristo. Entonces nosotros sabemos que Jesucristo es la ley cumplida viviente de Dios también. Entonces, en el principio era el verbo y en el principio se empezó a enseñar lo que Dios había establecido, las buenas nuevas de salvación para todo aquel que en Él crea. Ahora, es muy importante y yo quisiera que nos tomemos un tiempo para poder entender esta palabra, vida. La palabra vida en el griego tiene dos significados y se escribe de dos diferentes maneras. Se escribe bios, ese es un significado, y se escribe también zoe, que es otro significado. Entonces, ¿por qué menciono esto? Lo menciono porque cuando se escribe conforme a la palabra bios, vida significa que es el estudio de la vida. Si usted conoce lo que es la biología, es la ciencia que estudia la vida. Pero en la primera carta de Juan no se está refiriendo a bios. En la primera carta de Juan, cuando está mencionando el apóstol la palabra vida, se está refiriendo a zoe. Y el significado de zoe es la esencia de la vida. Por eso, cuando nosotros encontramos en Juan también, en el principio era el verbo. Y cuando nosotros leemos la primera carta de Juan, dice que Él era el verbo de vida. El Señor Jesucristo es la esencia de la vida eterna. Solamente Él puede crear, solamente por Él puede subsistir todo lo que nosotros conocemos. Solamente Él puede levantar de los muertos a aquellos pecadores. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que se está utilizando la palabra zoe, que significa esencia de vida, no el estudio de vida, porque Cristo es la esencia de vida. Muy bien, ahora fíjese, Primera de Juan, en el capítulo 1, versículos del 4 al 5 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién, iglesia? De Cristo, del verbo de vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Y cuál es ese mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces podemos llegar solamente aquí a la conclusión que no hay otro evangelio como lo vieron ustedes el domingo pasado en Gálatas. Por eso es que Pablo dice, al tener también el acecho de estas corrientes, en Gálatas dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, y es lo que le está diciendo Juan también acá en la primera carta de Juan, no hay otro evangelio, el mismo evangelio que ha predicado Pedro, el mismo evangelio que ha proclamado Pablo, es el mismo evangelio que ustedes han recibido, es el mismo evangelio que yo les he anunciado por parte de Jesucristo. Yo estuve con Él. Yo viví con Él. Y Pablo, volviendo a Gálatas, por eso dice, si aún viniera un ángel y os anunciara otro evangelio, si viniera otra persona y les quiera endulzar el oído con fábulas, con historias extraordinarias, pero de hombre, no hagan caso.
y sea maldito el que proclame otro evangelio. Eso les dice Pablo. Y ahora Juan les dice, yo estuve ahí. Juan, ya estaba de avanzada edad y por eso es que él utiliza palabras dulces como hijitos. Y por eso hay momentos que usted va a ver y a leer en la primera carta de Juan cuando él les dice, hijitos míos. Porque les está hablando, aunque la primera carta de Juan es una de las más duras en el Nuevo Testamento, pero él les está hablando con amor. Y él los está exhortando en amor. Porque cuando alguien está bajo peligro, ¿qué hace usted? Advertirle. Usted le dice, por ahí no es. ¿Por qué? Por amor. Y es lo que está haciendo Juan aquí. Les está diciendo, yo estuve con él. Pero más adelante también le dice, hijitos míos, ¿pero qué pasa? Si ustedes dicen que son creyentes, deben de andar como el Evangelio de Cristo dice que debe un creyente hacer la voluntad de Dios. No es posible que nosotros digamos que somos hijos de Dios y sigamos viviendo la misma vida que teníamos antes de conocer al Señor Jesucristo. No es así. Porque si usted dice que es creyente porque va a la iglesia, pero vive como antes, usted necesita nacer de nuevo. Y para eso es la primera carta de Juan, para medir dónde estamos parados. Puede ser que como creyentes nos estemos enfriando. Puede ser que como creyentes nos estemos alejando de la voluntad de Dios. Y para eso tenemos la primera carta de Juan. Para poder venir nuevamente a casa. Para poder venir a ponernos a cuentas con nuestro Dios. Pero también está y sirve para que si usted creía que era creyente, pero vive como el diablo, se dé cuenta que usted no es un hijo de Dios. Pero tranquilos, porque aquí está la esperanza de que hoy todavía hay tiempo para que podamos buscar a Cristo y postrarnos ante Él. Esta carta no es para condenar, esta carta es para decir, estás en el buen camino o tú crees que estás en el buen camino, pero no lo estás. Hijo, es momento de volver a casa. Arrepiéntete de tus pecados. Esa es la esperanza que da el Evangelio de vida, el Evangelio de Cristo Jesús. Pero ahora, sigamos entonces. Vamos a los versículos del 6 al 10. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Se va dando cuenta que al mismo tiempo Él dice, si tú estás equivocado, está bien, estás equivocado, pero mira, aquí hay una solución. O si tú dices que estás en lo correcto, pero no estás actuando de esta manera, no es ahí, no es así. Por eso, si decimos que tenemos comunión con Él, aquí está hablando de una relación con Dios de una manera vertical. Tú dices que estás bien con Dios, tú dices que tienes una comunión con Él, tú dices que tienes una intimidad con Dios. Muy bien, demuéstralo. ¿Y cómo lo demuestro, Señor? Se demuestra de una manera horizontal. Esa relación vertical que usted tiene con Dios la va a demostrar también de una manera horizontal. ¿Y cómo dice ahí? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para poder perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjese, en estos 10 versículos, Juan repite la palabra comunión que usara primeramente cerca del fin de su introducción en el versículo 3. La comunión, tal como está diciendo y de la cual está hablando el apóstol Juan, es con el Padre y es con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero comunión significa compartir íntimamente la plena luz de la presencia de Dios. No hay nada que pueda quedar oculto ante los ojos y el brillo de la revelación divina. No hay nada oculto para el Señor y en Dios no hay en absoluto tiniebla alguna que pueda cubrir la verdad. De ninguna manera. Ahora, el pecador, amada iglesia, que se niega a armonizar su vida con la voluntad de Dios, no puede afirmar que tiene comunión con Dios. Si el pecador no está dispuesto a rendirse ante Cristo, creer la fe de nuestro Señor y tener armonía con Dios, entonces no puede afirmar que tiene una comunión con Dios. De ninguna manera. Quizá alguna de la gente que se oponía a la fe cristiana cerca del primer siglo, como acabamos de ver estos dos grupos, y que eran como conocidos, como acabamos de mencionar, como los gnósticos o como los docetistas, decía, tenemos comunión con Dios. Sin embargo, esa gente continuaba caminando en las tinieblas. Es decir, encontraban intensa satisfacción en seguir viviendo bajo los placeres de la carne y de ese mundo. Yo no puedo decir entonces, como estamos viendo, que yo tengo intimidad con Dios y yo vivo nada más para cumplir la voluntad y los caprichos de este cuerpo, los placeres de la carne. No, no podemos vivir de esa manera. Y es lo que estaba sucediendo en ese tiempo y lo que pasa también en la actualidad. Sin embargo, como les decía, a pesar de que esa gente decía que creía en el Señor, como era el asunto de los docetistas, como era el asunto de los gnósticos, no es que ellos no creían en el Señor, ellos decían, sí creemos en Cristo, pero creemos que Cristo, decían los docetistas, vino como un espíritu. Pero ahí ya es otro evangelio y no hay otro evangelio. Decían los gnósticos, creemos en el Señor, pero la fe no es suficiente porque tenemos una revelación especial. Vente, vente. ¿Qué estás haciendo ahí en esa iglesia? Ahí solo predican la palabra. Ahí tienes que poner tu fe en Cristo y depender de Él. Vente acá. Acá tenemos nueva revelación. Aquí tenemos unción de lo alto. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Y sabe por qué se da eso? Porque y lo comentábamos el viernes, porque es más difícil confiar en la palabra del Señor en algunos casos para estas personas débiles en la fe y corren detrás de la palabra de un hombre. Es más fácil que usted haya confianza en alguien que le dice, todo va a estar bien. Pero no creer en la palabra del Señor, donde Él dice que va a estar con nosotros hasta el último de los días. A veces nos cuesta creer más en la palabra del Señor, donde dice que el que empezó la buena obra
será fiel hasta el día de Cristo para perfeccionarla. Y por eso Juan está escribiendo esta carta. Porque Juan está consciente que muchas veces, cuando estemos en medio de la prueba, cuando venga la tribulación, cuando venga la necesidad, cuando te boten del trabajo y no tengas para pagar la renta y no tengas para comer, cuando te hayan traicionado, cuando te hayan dejado solamente a ti, va a venir el desánimo. Vas a estar en un punto vulnerable para decir, yo me voy detrás de este. Y no confiar en el Señor. Pues Juan está escribiendo esta carta para que puedan recapacitar. Miren, ese evangelio, esa palabra que aparentemente es novedosa para ustedes en este tiempo, eso no es verdad. El evangelio es el mismo y no se adultera. El evangelio es el mismo y no ha cambiado. El evangelio es el mismo y ese es el que va a prevalecer por toda la eternidad. Aguarden, examínense, vuélvanse al Señor. Eso es lo que les está diciendo. ¿Cuáles son las obras que son contradictorias con la afirmación de vivir por Dios? Son aquellas obras que no pueden mantenerse ante la luz de la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos del 19 al 21, nos dice esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si hay algo que en este mundo podemos observar y está a la luz del día, es que todos nos justificamos de nuestros actos. ¿No se ha dado cuenta de eso? Usted le miente a una persona, no es que le mentí porque lo iba a hacer sentir mal, entonces una mentira piadosa. No hay mentiras piadosas. Ayer estábamos comprando agua en una farmacia con el hermano Tomás y de repente estaba una pareja hispana e iba un muchacho de color y al parecer como que topó o rozó a la muchacha hispana y su pareja reaccionó de una manera violenta. Empezó a insultar y a retar al moreno. No sabía inglés como yo, pero ahí le estaba diciendo que hasta le iba a decir muchas cosas y que esto y que lo otro. Que lo iba a matar. De repente le dice la muchacha, déjalo, no pasó nada. No, pero es que él hizo esto. Empezó a justificar sus actos. Empezó a decir que él tenía la razón de poder estar actuando de una manera airada y de poderse ir casi a los golpes con esa persona. Cuando los actos que él estaba haciendo eran totalmente reprobados. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque nosotros, sin el Espíritu Santo, que nos da conciencia para poder arrepentirnos de nuestros pecados, nosotros siempre vamos a creer que tenemos la razón. Y eso no sucede también siendo cristiano. Pero gracias a Dios que Él tiene misericordia y hay un momento en el cual el Espíritu Santo nos redarguye demasiado y volvemos en sí. Pero sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin la misericordia de Dios sobre nuestra vida, nosotros somos iguales que ellos. Y eso es lo que pasa en el mundo. Creen tener la razón y creen que están bien. Si usted pregunta ahí,
usted sale a hacer una encuesta, hay muchas personas que creen en Dios. Pero creen en el Dios con una D minúscula, con un Dios a su imagen, no a la imagen de Dios, a la imagen y a los pensamientos que hay en su ser. Es decir, yo creo que el Señor no se va a enojar, que me tome 24 cervezas. Y después usted agarra el carro y empieza a manejar ebrio, se mete en problemas, lo llevan arrestado, su familia está sufriendo, ya no hay quien pueda aportar económicamente y usted ve una cadena de problemas ahí. Pero en la mente brillante del hombre, no, él estaba haciendo bien, no le iba a pasar nada. Siempre estamos justificando nuestras acciones, porque aparentemente nosotros siempre tenemos la razón, pero para eso el Señor nos ha dejado las Escrituras, para que nosotros podamos examinarnos y alinearnos a hacer su voluntad y no la nuestra. Porque la voluntad de Dios es perfecta, la nuestra no. Porque Él no se equivoca, nosotros sí. Por eso es importante que podamos escudriñar las Escrituras. Por eso es importante que si nosotros decimos que somos creyentes, le dediquemos tiempo a la lectura bíblica, a la oración, porque entonces no cuadran las cosas. Y es lo que está diciendo Juan. No es posible que tú digas que amas al Señor, pero no amas a tu prójimo. Ya lo vamos a ver. No es posible que tú ames al Señor y tengas enemistad con los hermanos en la iglesia, que tengas enemistad en tu casa. No es posible. Para eso están las Escrituras. Las tinieblas pueden cegar a una persona de tal manera que su corazón esté lleno de odio a su hermano. Ayer lo vimos, ¿verdad, hermano Tomás? Y el hermano Tomás ahí le predicó el evangelio, se calmó. Se lo repito una vez más, las tinieblas pueden cegar a una persona de tal manera que su corazón está lleno de odio hacia su hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y esta ceguera resulta tan pero tan negativa porque no está de acorde a la voluntad de Dios. Fíjese, Juan generaliza su descripción de la gente que vive en las tinieblas. Él no dice ellos, sino nosotros. Si decimos que somos el pueblo de Dios, pero continuamos viviendo en el pecado, mentimos y no vivimos conforme a la verdad de Dios. Si mentimos, no solo mentimos con nuestra boca, sino con todo nuestro ser. Nuestras vidas están en contra de Dios debido a un corazón lleno de odio a causa de una voluntad inclinada hacia la desobediencia. El pecado aleja al hombre de Dios y de su prójimo. Desbarata la vida y aumenta la confusión. En vez de paz hay discordia. En vez de armonía hay desorden. Y en lugar de comunión hay enemistad. Sin embargo, cuando tenemos comunión con Dios, experimentamos la gracia de Cristo que dispersa las tinieblas y nos llena de la luz de Dios. Tener comunión con Dios es vivir, iglesia, una vida santa ante su sagrada presencia. Por eso dice el dicho aquel latino por parte de los reformadores, coram Deo, siempre en la presencia de Dios. ¿Cuál es entonces la característica de una vida a la luz de la verdad de Dios? Si andamos en la luz, como Dios está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Andar en la luz es algo constante,
es algo continuo y es algo que va aumentando de manera progresiva. Usted está en la luz, anda en la luz, pero desea la luz. Usted no quiere apartarse de la luz. Usted ha sido alumbrado por la luz de Cristo, ha sido alumbrado por esa luz divina de nuestro Dios y Padre de gloria. Entonces, el creyente que ha experimentado la luz, podrá haber momentos en los cuales pueda opacarse su mirada, pero él sabe que está siendo alumbrado por Cristo. Y él no va a mirar a los lados, va a ver a la cruz. Porque ahí está la solución al problema. Porque solamente ahí está la esperanza ante alguien que está desfalleciendo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vivir para Dios implica tener una sana relación con nuestro prójimo. Esta verdad queda reflejada en el resumen del Decálogo, de los 10 mandamientos. ¿Y a dónde encontramos eso? A ver, iglesia. Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 39. Se lo leo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué dice después? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El anhelo de la gloria celestial, amada iglesia, ante la presencia de Dios debe ir acompañado por un deseo ferviente de tener comunión con la iglesia de Cristo en la tierra. Nosotros no podemos decir que amamos a Cristo y no amamos a la iglesia de Cristo. Nosotros no podemos decir: yo soy creyente, he creído en el Señor, pero yo no me congrego. Eso no es así. La Biblia nos manda al creyente que se congregue en la iglesia. ¿Y por qué digo creyente? Digo creyente porque hay muchas personas que dicen: no es necesario ir a la iglesia para tener una comunión con el Señor. Vuelvo y repito lo que nos está diciendo aquí el Señor. Está resumiendo los 10 mandamientos, está diciendo que el más grande es amar al Señor con todo su ser. Eso es lo que implica. Por eso dije que el corazón, con la mente, con el espíritu. Y después dice, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted no se puede amar a sí mismo si no ha sido amado por Dios y ahora usted ama a Dios. Pero fíjese, en esa combinación es el Señor que nos ha amado primero, porque nosotros no podemos tener un amor divino y un amor perfecto, propio, por nosotros mismos. Hay mucha gente que dice: yo me quiero a mí mismo. ¿Se quieren a sí mismos? ¿De qué manera? Inyectándose droga. ¿Se quieren a sí mismos viviendo de una manera que solamente les causa problemas? No. El Señor ama primero al que rescata, y cuando el Señor nos ama con ese amor incondicional, nosotros hemos podido experimentar ese amor. Y ahora que nosotros experimentamos ese amor, nosotros podemos amar a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, es que nosotros entonces podemos decir que amamos a nuestro prójimo. Pero usted no puede decir que ama a Dios y esté enemistado con la iglesia de Cristo. Usted no puede decir que ama a Dios y usted no se congrega. Usted no puede decir que usted ama a Cristo porque se bautizó, pero no viene a la iglesia. No quiere tener relación con los hermanos. Van a hacer un compartir, van a dar ceviche y usted no viene. No, ya me voy. O si vino, no, es que ahí está aquel hermanito. Y ese hermanito no, contando los días estoy, ya van a ver. En 3 semanas más le doy para que deje de venir a la iglesia.
¿Usted puede creer que eso es de Dios? ¿Usted puede creer que eso es de un creyente? El creyente desea que su hermano camine en la luz como él camina en luz. El creyente tiene un corazón piadoso y misericordioso porque sabe que él solamente ofendía a Cristo y él tuvo misericordia, él tuvo piedad, él lo ha perdonado, él lo ha levantado, él lo ha restituido y Cristo se está encargando de que camine, de que persevere y lo preserva en santidad. Entonces un creyente va a querer que la iglesia ande en luz. El creyente va a querer que su prójimo vaya creciendo a la misma estatura del varón perfecto como es Cristo Jesús. Un creyente va a buscar la unidad de la iglesia, no la va a separar. En la iglesia, claro que vamos a pensar de maneras diferentes. Claro que a veces no vamos a estar de acuerdo en distintos temas, pero la unidad en Cristo, la iglesia debe de tener una sola unidad. No van a haber separaciones, no van a haber discusiones. ¿Por qué? Porque el creyente, cuando está con su hermano, desea que la iglesia camine junta, desea que a la iglesia sean añadidas más almas para la gloria de Dios, no de los hombres. El anhelo de la gloria celestial ante la presencia de Dios debe ir acompañado, como les dije, por un deseo ferviente de tener comunión con la iglesia en la tierra. Vamos a los últimos versículos. Primera de Juan, versículos del 8 al 10 en el capítulo 1. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Hay alguien aquí, pregunto yo, que no haya pecado este día? No levanten la mano, hermano. Porque ya con eso ya pecar. Mire lo que dice. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Acabamos de hablar del amor, ¿verdad? Del Señor, de ese amor incondicional, que es el que nosotros recibimos inmerecidamente. Y gracias a que recibimos ese amor incondicional, nosotros ahora podemos amarle a Él. Así lo dice la palabra también. Y de esa manera es que nosotros podemos amar a nuestro prójimo, o deberíamos, como dice Juan. Pero ahora, yo quiero darle esta ilustración para que vayamos terminando con el sermón de esta tarde. ¿Usted no se ha fijado que hay muchas placas, que hay muchos murales, que hay muchas calcomanías para los automóviles que le dicen al mundo que Dios es amor? ¿No se ha fijado eso? Usted puede ver, Dios es amor por aquí, Dios es amor por allá, en el carro, y ojalá que nadie de ustedes ande una de esas así, hermano. Pero es bonito y es verdad, es una verdad. Pero fíjese en esto, no sé si usted ha notado de que nadie, o por lo menos casi nadie, exhibe un cartel o da una señal que diga que Dios es luz. Son muy pocos. Está el sí, Dios es amor, Jesús te ama. Pero una que empiecen a sacar banderas y decir Dios es luz, hay pocos. Hay pocos. ¿Y por qué le menciono esto? Porque es precisamente lo que Juan está enseñando en esta carta. Él dice que en primer lugar Dios es luz. Lo acabamos de ver en el versículo 5. Y más adelante usted va a leer en esta primera carta, en el capítulo 4, versículo 16, que Dios es amor. Pero ahora, ¿a dónde quiero llegar?
La luz viene antes que el amor, iglesia, puesto que la luz descubre todo lo oculto. Cuando tenemos comunión con Dios, no podemos ocultar nuestros pecados. Los pecados, como las tinieblas, no tienen lugar ante la luz de Dios y deben quitarse. Entonces, para que nosotros podamos valorar, entender y agradecer el amor de Dios, ¿qué tuvo que haber hecho primero Dios con nosotros? Quitarnos esa venda de los ojos. Lo primero que tuvo que haber hecho con Dios con nosotros es traernos a la luz admirable. Y ahora que nosotros podemos ver la luz, podemos estar en la luz, es que nosotros podemos ver la dimensión con la cual nos ha amado el Señor. Por eso es que hay muchos que dicen, Dios es amor, pero viven y llevan una vida de pecado, porque no han conocido al Dios de la Biblia. Pero cuando yo ando en luz, es porque primero me trajo a la luz. Primero fue alumbrado por la luz de Cristo. Y ahora yo puedo empezar por medio que fui sellado por el Espíritu Santo a entender lo espiritual, a obedecer la voz de Dios y a caminar como Dios quiere que camine un creyente. Primero es la luz que nos saca de la oscuridad, que nos alumbra el entendimiento, y después viene el amor. ¿Cómo quita Dios los pecados? Este es el método de Dios. En primer lugar, Él nos limpia del pecado con la sangre de Jesús, su Hijo, que nos purifica todo pecado. Y en segundo lugar, Él especifica nuestra parte en la remisión del pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda injusticia. La sangre de Jesús es suficiente para limpiarnos del pecado, pero hemos de estar dispuestos a confesar nuestros pecados, iglesia. La provisión de Dios y la responsabilidad del hombre van tomadas de la mano. Confesar significa que yo digo lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Dios aplica su ley y dice, tú eres un pecador. Y como el publicano que se quedó en el atrio del templo, yo reconozco mi pecado y oro diciendo, Dios, ten misericordia de mí. Yo, el pecador. Amada iglesia, entonces podemos llegar a la conclusión que para andar en la luz tenemos que conocer al Señor. ¿Y cómo se le conoce al Señor? Leyendo su palabra, escudriñando las Escrituras, doblando rodillas. ¿Para qué? Para que nuestra voluntad se rinda ante la voluntad de Dios. Pero nosotros no podemos caminar en luz ni decir que le hemos conocido si nosotros no tenemos tiempo para leer su escritura, no tenemos tiempo para la oración, no tenemos tiempo para congregarnos. Si no nos congregamos, ¿cómo aprendemos de Él? Y si no aprendemos de Él, ¿cómo le vamos a conocer? Y si no tenemos tiempo para leer las Escrituras, ¿cómo nos vamos a enamorar más de Cristo? Y si no oramos, ¿cómo vamos a aprender a callar y a decir, hágase tu voluntad y no la mía? El creyente que anda en la luz es porque obedece la voz de Dios. El creyente que anda en la luz es porque está aprendiendo a escuchar la voz del Señor. El creyente que anda en la luz es porque ama la iglesia de Dios. Y si ama la iglesia de Dios, es porque Él ama a Dios y Dios lo ha amado primero a Él. Iglesia,
No podemos decir que andamos en luz y tenemos una mala relación con nuestros prójimos. Si usted dice que tiene una buena relación con Dios, pues la va a demostrar también en el trabajo, aunque tenga ese jefe que lo explota, usted va a respetar, no lo va a insultar. En su casa, usted va a honrar su familia. Ese es su primer ministerio. Y por consiguiente, también va a procurar por tener comunión con los hermanos de su iglesia. Pero no podemos decir que andamos en la luz y estar divorciados de todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento que nos has dado el privilegio de poder abrir las Sagradas Escrituras y de poder entender, Señor, que muchas veces vamos a ser movidos por los deseos de la carne, a querer realizar planes que no son tus planes, a querer realizar una voluntad y llevar a cabo una voluntad que no es tu voluntad. Por eso en esta tarde, Señor, te pedimos que por medio de Cristo y el poder de tu Espíritu Santo sigas haciéndonos caminar en santidad, que sigas dándonos el deseo, Señor, por poder escudriñar tu palabra, por poder aprender de ti y poder vivir para ti. Señor, te pido por mis amados hermanos de esta amada iglesia en Los Ángeles, de que sigas siendo tú, Señor, el que los siga fortaleciendo, el que sigas tú, Señor, dándoles de esa misericordia y esa piedad para amarse como hasta el día de hoy los unos con los otros, para poder, Señor, estar ahí velando por las necesidades de los unos con los otros, para que seguidores de Jesús, los ángeles, puedan seguir cumpliendo la misión que tú les has dado a todos los creyentes, de poder predicar el Evangelio y seguir esperando pacientemente mientras tú vienes por tu iglesia. Señor, sigue añadiendo almas al reino de los cielos y personas, Señor, a esta iglesia. Que estas bancas se sigan llenando para crecer en conocimiento, pero también para tener un corazón renovado y rendido a ti. Te pido por la vida del pastor Héctor, Señor, para que tú le sigas dando esa sabiduría, esa gracia que tú le estás dando, para que siga guiando a tu pueblo, para que sigas, Señor, liderando esta iglesia. A su familia, Padre, bendícela y que sigan siendo de ayuda en el ministerio para Él. Y a todos mis amados hermanos también, líderes y miembros y visitas, trabajen ellos y sigue uniendo a esta iglesia para que pueda ser de testimonio e impactar vidas alrededor de esta comunidad. En el nombre de Jesús. Amén.